gracias a todos las personas que están conectadas, que son inquietos, como digo yo, inquietos por el aprendizaje, que les gusta la formación. Pues les doy la bienvenida a todos nuestros invitados. Igualmente, hoy a nuestro invitado a este espacio de Manager Talks, que lo hemos creado al interior del MBA de la universidad, donde siempre invitamos expertos a compartir un poco de su conocimiento, de su experiencia en temáticas que son muy importantes para la gerencia. En esta ocasión, pues nos acompaña Rafael Ortega. Rafael Ortega tiene una amplia formación en consultoría, es economista de la Universidad Javeriana, ¿cierto? Así Sí, es. tiene máster, un MBA de la Universidad de Rochester. Igualmente, maestría en economía, ciencias políticas de la London Business School, una muy prestigiosa institución londinense a nivel mundial. Incluso el premio Nobel de Economía es de la London Business School, el actual. Así es. Y exacto, ha tenido una amplia trayectoria en compañías de consultoría a nivel mundial como McKinsey. Actualmente hace parte del grupo de partners en Korn Ferry, una consultora también muy especializada en temas de bienestar, de estrategia, de estructura, de talento. Entonces, Rafael, muchas gracias por aceptar nuestra invitación de la Universidad Autónoma y estamos convencidos que lo que hoy has preparado con tanto interés, con tanta minuciosidad, va a ser de gran aporte pues para toda nuestra comunidad de estudiantes, empresarios también y egresados que hacemos parte de la Universidad Autónoma Occidente. O sea que bueno, gracias por participar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, de verdad que un gusto acompañarlos en este espacio. Voy a comenzar a proyectar mi pantalla y ustedes, por favor, me avisan si la ven. ¿Allí se ve? Sí, señor, sí se ve. Perfecto, muchas gracias. Entonces arrancamos. Tal vez Juan Carlos, te pido el favor de, si tienen preguntas, comentarios en el camino, quizás pueden usar el chat para esto. Es una sugerencia de Juan Carlos, me puedes de pronto ayudar a monitorear y bueno, al final somos un grupo amplio, grande, es exigente, pero al final quizás podamos tener un espacio para algunas de las preguntas que Juan Carlos nos puedes ayudar a seleccionar si fuera el caso. El tema de hoy está enfocado en el bienestar en el trabajo, particularmente en tres aspectos que han recibido muchísima investigación, como vamos a ver a continuación, que son los impulsores del bienestar en el trabajo, la forma en que lo medimos y el impacto que tiene sobre el desempeño. Particularmente este último aspecto es algo que ha generado muchísima atención en el mundo empresarial, el lograr hacer esta conexión entre bienestar y los resultados que obtienen las organizaciones, como vamos a verlo a continuación. Hay 10 temas que vamos a cubrir durante la próxima hora. Bueno, lo primero es arrancar por definir qué entendemos por bienestar en el trabajo, la importancia del trabajo para el bienestar, la importancia de la calidad del trabajo para el bienestar, cómo medimos el bienestar en el trabajo, cuáles son esos impulsores, las estrategias que las organizaciones pueden seguir para mejorar el bienestar en el Bienestar. trabajo, la conexión entre el bienestar en el trabajo y el desempeño y hablamos del caso de negocio para promover el bienestar en el trabajo, que como vamos a ver, hablar de un caso de negocio pues tiene
tiene sus detalles que hay que considerar. Y el futuro del trabajo bajo el lente del bienestar. Hoy día, pues hemos hablado, hay mucha conversación en relación con el impacto, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede tener sobre el trabajo. Aquí vamos a tratar de entender o tal vez de conectar lo que es el cambio tecnológico y el impacto que puede generar bajo el lente pues, del bienestar en el trabajo y finalmente las conclusiones. Yo les comentaba que hay una investigación bastante robusta en términos del bienestar y que ha tomado muchísima atención recientemente. El tema del bienestar, si lo queremos mirar desde una perspectiva más amplia, ha sido una de las grandes preocupaciones de la humanidad, no solamente desde este siglo, ha sido una de las preocupaciones esenciales de muchos de los filósofos desde la época de Aristóteles, incluso antes, que han escrito, han pensado mucho alrededor de este tema y es un tema que ha estado bastante constante en el pensamiento. Incluso se han generado en las décadas recientes cuestionamientos de si nosotros deberíamos medir el crecimiento de la economía únicamente en números de PIB y demás, o si realmente deberíamos estar capturando en cuál es el impacto que esto está teniendo en relación con la calidad de vida y el bienestar de las personas. Arrancamos quizás, ustedes van a ver aquí que de hecho las escuelas de economía de Inglaterra han tenido un protagonismo importante en esta investigación en relación con well-being. Eh, Hace 3 años se publica el libro Wellbeing Science and Policy, que ustedes ven aquí a mano izquierda. Richard Layard, el señor aquí en el medio, al lado izquierdo, al lado derecho, perdón, es del London School of Economics también, de mi alma mater, en ese sentido. Dirige lo que se llama el Centro para el Desempeño Económico y es uno, si se quiere, de los padres recientes del pensamiento del bienestar en la economía. Y tenemos acá en la izquierda al señor Jean-Emmanuel Deneuve de la Universidad de Oxford. Aquí este grupo en particular que ustedes tienen, tal vez están familiarizados con los estudios de la felicidad que se han venido publicando anualmente durante la última década más o menos. Ellos son los padres, si se quiere, de estos estudios de felicidad que se han venido haciendo. Y al final del día, esos mismos estudios han venido robusteciendo la investigación. El libro Wellbeing Science and Policy es un excelente resumen de lo que ha sido la investigación y las conclusiones en términos de well-being. Ojalá pues quienes estén más interesados en profundizar en el tema, es una excelente referencia para hacerlo. Ahora, lo interesante es que en el año 2025, y es a esta investigación en particular a la cual nos vamos a referir el día de hoy, el profesor Deneuve y el profesor Ward de la Universidad de Oxford hacen si quiere, un doble clic, una investigación más detallada ya en lo que es el bienestar en el trabajo en sí. Obviamente hay muchas de las investigaciones y palancas que salen de esta gran investigación en bienestar que tienen ahí un impacto, pero aquí vamos a hacer un doble clic importante en los aspectos que vamos a compartir el día de hoy. Esta es otra gran referencia para quienes pues quieran profundizar y entender el tema. Y naturalmente en la Universidad de Oxford, así como el London School of Economics tiene el Center for Economic Performance, la Universidad de Oxford tiene el Wellbeing Research Center en el cual el profesor Deneuve es su director. Entonces doy esta referencia como fuente de donde van ustedes a tener la investigación que les voy a compartir el día de hoy y para quienes quieran profundizar. Ya entrando en materia, la definición del bienestar en el trabajo básicamente va a tener un elemento en realidad de sentimiento, es fundamentalmente cómo nos sentimos nosotros en nuestro entorno laboral y cómo nos sentimos sobre nuestro trabajo, es la forma en que definimos ese bienestar. Y ese bienestar tiene los tres componentes que ustedes tienen acá. Hay un bienestar evaluativo, de hecho, los estudios de felicidad anuales tienen mucho este componente, es un juicio cognitivo donde nosotros evaluamos nuestra satisfacción en la vida, este estudio de felicidad, y particularmente nuestra satisfacción en el trabajo, pero es un juicio cognitivo. Tal vez algunos de ustedes han escuchado el concepto del Cantrell Level, una escalera de 1 a 10, y básicamente la pregunta es si usted pudiera calificar
hoy día en una escalera de 1 a 10, cómo se siente usted en relación con la satisfacción en su trabajo, ¿en qué escalón usted se calificaría? ¿Se calificaría en 5, en 6, en 1, siendo 10 el máximo y 1 el más bajo? Y ese bienestar evaluativo allí, pero este bienestar evaluativo que basa básicamente en este juicio cognitivo, es la forma como nosotros percibimos y evaluamos el bienestar en el trabajo. Pero está el bienestar afectivo. El bienestar afectivo ya es cómo nos sentimos efectivamente en el día a día, en el trabajo, qué tipo de emociones tanto positivas, cuando hablamos de emociones positivas nos referimos a sentirnos felices en el trabajo, a sentirnos realizados, sentirnos satisfechos, con un gran sentido de realización, pero también están las emociones negativas, como la frustración, y fundamentalmente ustedes van a ver que en la investigación el estrés está muy presente como una de esas emociones negativas que tiene un mayor impacto negativo en ese sentido sobre el bienestar en el trabajo. Pero también está el concepto del bienestar eudamónico. La palabra eudaimonia, tal vez ustedes la pueden conectar, viene originalmente de la ética de Aristóteles. Yo les comentaba que Aristóteles tal vez ha sido uno de los pensadores antiguos más reconocidos en su estudio sobre la felicidad, eh, en la ética. Y la palabra eudaimonia en este sentido se relaciona con el sentido de propósito y significado que nosotros obtenemos en el trabajo. Entonces, cuando nosotros pensamos en bienestar en el trabajo, estamos considerando estos tres componentes: el bienestar evaluativo, el juicio cognitivo que hacemos de satisfacción en el trabajo; el bienestar afectivo, qué tan presentes están en el día a día, si se quiere, esas emociones positivas o esas emociones negativas en nuestro trabajo; y el sentido de propósito y significado que obtenemos en el trabajo como bienestar eudamónico. Es importante diferenciar entre lo que son los impulsores y las consecuencias del bienestar. Algo que señalan los investigadores con frecuencia es que estos componentes o estos conceptos se mezclan de una forma eh, muy, si se quiere, indistinta cuando hablamos de bienestar. Uno puede hablar de impulsores, quizás como puede ser tener un salario justo, flexibilidad horaria, participación de los empleados. Pues estos son impulsores si se quiere, pero no son necesariamente el bienestar en sí. Hay muchas personas que pueden tener salarios justos y no necesariamente por esa razón van a sentir bienestar en el trabajo. Y diferenciar esto de lo que son las consecuencias del bienestar, el nivel de compromiso que los empleados van a tener con la organización, la intención de permanencia y la recomendación del lugar del trabajo. Es importante, es muy importante entender esta distinción, sobre todo cuando nosotros pensamos en estrategias de intervención que permitan mejorar el bienestar del trabajo de manera efectiva. Es importante diferenciar cuáles son esos impulsores y esas consecuencias que particularmente nosotros Salud, queremos destacar. flexibilidad y la participación de los empleados. Ahora bien, eh, en el medio de los impulsores y las consecuencias estamos nosotros como personas. Vamos a mirar qué impacto tenemos nosotros allí en el bienestar. Pero por ahora yo quisiera recalcar, como lo mencioné en el contenido, la importancia del trabajo para el bienestar. Antes de hablar de la importancia del bienestar en el trabajo, reflexionemos un poco de la importancia del trabajo para el bienestar. Lo que la investigación nos sugiere es que el trabajo en sí mismo es una fuente de bienestar, más allá del ingreso Fuente de económico. bienestar, Nosotros más allá obtenemos de de nuestro trabajo un sentido de propósito, de propósito, identidad. una rutina, conexiones sociales, Está bien. enriquecen la vida emocional, Hola, impacto. señor Fabián Palomino, si puede cerrar su micrófono, por favor. Ya. Gracias. El trabajo nos brinda un sentido de propósito, identidad, una rutina en el día a día, conexiones sociales, enriquece nuestra vida emocional. Tal vez en algunos momentos de la vida más, donde esto se hace más visible, es cuando llega el momento de retirarnos. Inevitablemente nos va a pasar a todos y hay muchas personas que les da mucho miedo ese momento, porque ahí es cuando realmente se dan cuenta el sentido, la estructura, las conexiones.
todo lo que el trabajo nos provee en trabajo en sí mismo, más allá del ingreso que pudiera llegar a proveer. Y algo muy importante que se hace muy visible en el libro de la investigación en bienestar general es el impacto del desempleo en nuestro bienestar. Quizás uno de los hallazgos más consistentes en la investigación sobre el bienestar es el profundo impacto negativo que tiene el desempleo sobre el bienestar de las personas. Los efectos negativos son muy profundos, incluso tiende a veces a no ser superado rápidamente, así la persona pueda volverse a ubicar rápidamente, puede llegar a dejar cicatrices que perduran en el tiempo. Y estas son conclusiones muy importantes cuando pensamos en términos de política económica, la importancia que tiene el poder asegurar que hay empleo para las personas. Vamos a mirar un poco de todas maneras la diferenciación que hay allí. Pero si queremos pensar en la importancia del trabajo para el bienestar, se hace muy visible en las situaciones de desempleo, donde quienes han tenido esta experiencia tan dolorosa y tan difícil puedan darse cuenta del impacto que esto tiene en el bienestar. Entonces, el trabajo es importante para el bienestar como primera conclusión antes de empezar a comenzar de lo que es el bienestar en sí en el trabajo. Ahora bien, claramente la calidad del trabajo importa, la calidad del trabajo que nosotros hacemos. En política económica, muy frecuentemente hablamos del nivel de empleo de una forma general, del número de trabajos que se crean, del número de trabajos que se pierden, pero en realidad hoy día no tenemos una distinción, algo que nos permite evaluar cuál es la calidad de ese empleo que nosotros estamos creando, y esto claramente es importante para el bienestar. En la medida en que los trabajos, las personas disfruten de sus trabajos, pues mejoran su satisfacción. Esto es en general en la vida. El bienestar, digamos, o que las personas disfruten de su trabajo es algo que impacta la sensación general de satisfacción con la vida, mientras que aquellos trabajos que son estresantes, que pueden llegar a ser desagradables en muchos sentidos, pues tienden a reducir esa satisfacción en la vida. Vamos a mencionar algo importante. Tal vez algunos de ustedes han escuchado conceptos como la motivación intrínseca. Motivación extrínseca quizás se refiere a todo el tipo de incentivos y recompensas que uno recibe por realizar un trabajo bien hecho. Naturalmente no en todos los sectores y todos los trabajos está presente, pero el concepto de motivación intrínseca va en el sentido de disfrutar el trabajo por hacer el trabajo en sí. El mismo trabajo se convierte en un objetivo en sí mismo, más allá de cuál sea la recompensa que obtengamos o no, sencillamente porque nosotros disfrutamos profundamente de lo que hacemos. Y ese es un impacto importantísimo de la calidad del trabajo cuando efectivamente es algo que logra generar esta motivación intrínseca. Naturalmente, el sentido de propósito que nosotros tenemos en el trabajo, el valor que percibimos ahí y el significado es algo muy importante en la calidad del trabajo. Hace poco el New York Times puso un reportaje muy interesante de una persona que fue un banquero de inversión muy exitoso durante muchos años. Y esta persona tuvo un accidente, era un escalador aficionado, tuvo un accidente brutal con, eh, con su grupo de escaladores, y quedó profundamente impresionado cómo el grupo de paramédicos y equipos de emergencia lograron rescatar a su grupo de personas, para poderlos pues poner en situaciones de seguridad. Y esta persona es una reflexión, ¿sabe qué? Yo puedo ser un banquero de inversión muy exitoso con millones de dólares anuales en ingresos, pero a mí este trabajo no me satisface, no me gusta, no encuentro que yo aquí haga alguna diferencia que realmente impacte positivamente la sociedad. Y lo interesante es que él decidió volverse paramédico en una edad mayor, particularmente después de los 40 años. Y interesantemente es uno de los mejores paramédicos en la institución de salud en la cual trabaja. Y ahí en su reportaje lo van a ver ustedes al señor sentado en su ambulancia feliz ahí adelante, dedicado ya a esto. El señor dejó su trabajo como banquero de inversiones, se dedicó a esto sencillamente porque él siente que aquí está haciendo una diferencia importante. Claramente él no necesita hacer este trabajo por el ingreso. El señor podría haber estado
retirado hace mucho, pero esto es un poco para resaltar los mensajes de lo que el trabajo y la calidad del trabajo realmente impactan para el bienestar cuando pensamos en estos aspectos de la calidad. Y el foco organizacional implica la responsabilidad, y esto es algo de lo cual vamos a seguir insistiendo, la responsabilidad de las organizaciones, de las empresas, la responsabilidad de los administradores en generar ambientes de trabajos que impulsen este sentido de propósito y significado en el trabajo, porque más allá de lo que los gobiernos puedan hacer en materia de política económica para generar empleos o empleos de calidad, que es una estadística que no tenemos claramente mucha claridad, las organizaciones y sus administradores claramente sí pueden de una manera directa influenciar este tipo de variables. ¿Cómo medimos nosotros el bienestar en el trabajo? Y esto es interesante porque al final del día hay 4 dimensiones que nosotros medimos. Podemos pensar que estas 4 dimensiones están en la mitad entre los impulsores del bienestar los resultados o las consecuencias que uno pudiera tener en ese bienestar. Y esas 4 dimensiones son la satisfacción que nosotros tenemos en nuestro trabajo. Este es el country ladder del cual habíamos hablado, nuestra evaluación cognitiva del trabajo, el sentido de propósito, de eudaimonia que nosotros obtenemos en nuestro trabajo, el sentir que estamos haciendo la diferencia, que nuestro trabajo es importante, que nuestro trabajo tiene significado, y está el componente de emociones positivas y estrés. Claramente aquí hay que hacer una gran claridad, y es que nosotros, si se quiere pensar como administradores, podemos claramente impactar los impulsores como vamos a verlo, son variables que caen bajo el espectro de la administración. Podemos quizás regular o encontrar maneras en que esos impulsores al final del día lleguen a impactar el desempeño, pero en la mitad están las personas con todo este tipo de elementos de satisfacción, sentido de propósito, emociones positivas y estrés. Quiero hacer la claridad de que algunos de estos aspectos están asociados a lo que llamamos rasgos de personalidad. Rasgos de la personalidad se refiere a predisposiciones, tendencias, aspectos propios de las características de nuestra personalidad que claramente pueden filtrar o colocar algunos lentes en este sentido. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que son más propensas a sentir emociones negativas que positivas. Esto implica los niveles de optimismo por naturaleza. Son personas que deben hacer un gran esfuerzo, una gran intencionalidad para que esas emociones negativas no se conviertan en depresiones o aspectos de salud mental, como vamos a ver más adelante. Personas que por su naturaleza pueden llegar a ser más reactivas frente a eventos que generan frustración. Y personas que tienden a ser más insatisfechas. Denle lo que les den, las personas no van a sentir que nunca van a tener suficiente. Y ese es el filtro que está en la mitad. Por eso les digo que al final del día, la manera en que opera la psicología de cada uno de nosotros, la forma como operan estos rasgos, la forma en que opera nuestra filosofía personal de ver las cosas, es inevitablemente un lente que va a estar en el medio. La investigación en emociones positivas y en felicidad resalta mucho la importancia del sentirse agradecido por las cosas que uno tiene, valorar y apreciar cada una de estas cosas, porque al final del día eso es algo que va a tener un impacto grandísimo en nuestro bienestar, en oposición o en contraposición más bien a ser alguien que se queja, que encuentra lo negativo en lo negativo de esta forma, pero sí hago mucho esa aclaración porque claramente ese lente con el que nosotros miramos las cosas, las valoramos, las apreciamos y las agradecemos, van a tener un impacto muy fuerte en estas dimensiones. Y estas dimensiones no siempre se correlacionan. Alguien puede estar satisfecho pero sentirse estresado. En nuestro ejemplo anterior, nuestro señor que decidió dejar de ser banquero de inversión para ser paramédico, es posible que en muchas situaciones se sienta estresado porque estos son trabajos que requieren de decisiones de segundos para poder salvar la vida de una persona. Entonces es muy posible que haya mucho estrés, pero no por eso implica que la persona no se sienta satisfecha en su trabajo, así como puede haber personas que se sienten estresadas y a su vez insatisfechas en su trabajo. Es lo peor de los dos mundos, y esto también puede llegar a existir. Importante pues analizar cada dimensión por separado, precisamente para entender su impacto en el bienestar integral y lo que uno pudiera llegar a afectar en ese sentido. ¿Cuáles son los impulsores del bienestar en el trabajo? La investigación nos sugiere
6 impulsores, que son el desarrollo y la seguridad laboral. Eh, Esto, digamos, no es reciente. Las investigaciones en engagement o en compromiso del trabajo hablan mucho de que en la medida en que nosotros encontremos oportunidades de desarrollo en nuestro trabajo, en la organización en la cual estamos, vamos a sentirnos allí más satisfechos, con mayor nivel de compromiso. Este ha sido un desafío importante para las organizaciones, poder encontrar esto. No siempre los managers dedican el tiempo suficiente para apoyar el desarrollo de sus colaboradores, de sus reportes. Muchas veces ni siquiera saben cómo hacerlo. Damos más prioridad naturalmente a resultados tangibles, financieros, tal vez operativos del negocio, pero el hecho de que las personas encontremos desarrollo en la organización, sentimos que podemos seguir creciendo. No necesariamente tenemos que tener movilidad hacia arriba, pues naturalmente esa puede ser una aspiración para algunas personas, pero hoy día sabemos que esas oportunidades tienden a ser relativamente más escasas. Sin embargo, los trabajos pueden ser enriquecidos para que las personas puedan seguir creciendo y aprendiendo. Y cuando hablamos de seguridad laboral, aquí, perdón, tal vez no sé la traducción adecuada, es más la estabilidad laboral. El hecho de que las personas no sintamos que nuestro trabajo está amenazado, sino por el contrario, sentimos que hay un nivel de estabilidad importante y cuando esa estabilidad existe, al mismo tiempo nosotros vamos a tener incentivos para invertir en la organización, para invertir en nuestro desarrollo en ella y en el conocimiento y el desarrollo de las habilidades que permiten que la organización sea exitosa. Entonces, la estabilidad laboral y el desarrollo es un primer impulsor del bienestar. Las relaciones humanas en el trabajo son demasiado importantes. El llegar a un lugar donde hay una atmósfera de respeto hacia las personas, donde en general tenemos un buen relacionamiento con nuestro entorno directo del trabajo, donde tenemos el apoyo de un jefe, de un líder. El líder es alguien que tiene un impacto grandísimo en nuestro bienestar. Si hemos tenido la fortuna de tener buenos jefes y buenos líderes, podemos entenderlo y lo vivimos. Si tuvimos la experiencia de tener un mal líder y la sobrevivimos, vamos a entender la importancia de ser buenos líderes cuando tengamos la oportunidad de serlo, para generar esta buena calidad de relacionamiento y esta buena calidad de confianza. Hay investigaciones que sugieren que las personas incluso están dispuestas a tener una reducción en su salario con tal de tener un líder en el cual puedan tener confianza y se sientan apoyados por su líder. Estos son insights interesantes de la investigación en ese sentido. La independencia y la flexibilidad es algo de lo que se ha escrito mucho y fue tal vez la pandemia, particularmente cuando fuimos al trabajo virtual, algo que dio muchísima visibilidad a lo que las personas tendemos a valorar, el tener flexibilidad y tener independencia. Eh, Cuando me refiero a independencia es el sentido de poder tener un cierto nivel de autonomía en la forma como decidimos realizar nuestro trabajo, en las decisiones que podemos llegar a tomar allí. Eh, es un nivel de empoderamiento que deberíamos tener y la flexibilidad para decidir cuándo, cómo y dónde poder trabajar. Estos quizás son dos de los impulsores que la pandemia hizo más visibles cuando el trabajo inevitablemente tuvo que irse a la virtualidad y quizás dos de los impulsores que han permitido que esta flexibilidad laboral en el trabajo híbrido al menos pues siga presente. Hoy día, de todas maneras, nosotros, y el caso para la presencialidad está precisamente en el segundo bullet, las relaciones humanas en el trabajo. Claramente, el hecho de tener algunos aspectos presenciales con nuestros colegas, nuestros colaboradores, son muy importantes para tener este sentido de bienestar, para no sentirnos aislados. Sabemos que la pandemia afectó particularmente ese sentido de aislamiento que podía tener el no tener este contacto permanente con las personas, y aquellos líderes tuvieron que desarrollar un sentido importante de observación en la virtualidad para entender quiénes quizás estaban demostrando señales de verse afectado por esta falta de contacto con las personas e inevitablemente emociones de depresión que eso pudiera llegar a generar. Pero en general, pues lo que es la independencia y la flexibilidad es el gran caso para tener la oportunidad de trabajar en escenarios virtuales cuando se pueda. Y el tema de las relaciones humanas en el trabajo es el caso para que
esa virtualidad pues de alguna forma esté combinada con escenarios de presencialidad igual. El tener variedad en el trabajo también es importante, el no tener monotonía. Si recuerdan ustedes ese capítulo de Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando describe la fábrica de los alfileres, de que era un trabajo que se dividía entre todas las personas, que unos cortaban, otros ponían la pelotica en los alfileres y demás, pues son trabajos que realmente pueden llegar a generar exactamente lo opuesto a lo que es el desarrollo, a lo que es el crecimiento, a lo que es el bienestar general, no necesariamente trabajos que generen sentido de realización. Entonces, el evitar la monotonía, el poder dar variedad junto con la independencia y la flexibilidad son importantes para que las personas, como dice ahí, se sientan al final realizadas con su trabajo. Ahora, no podemos perder de vista que la remuneración y los beneficios claramente son importantes. Hay un lugar para que los salarios sean justos, estén en el mercado. Si vamos a tener planes de compensación variable de alguna manera atados a resultados, pues en la medida en que esos planes sean más claros, más fácilmente entendibles, más transparentes, seguramente van a tener un buen impacto. Aquí estamos hablando ya de motivación extrínseca, beneficios necesarios. Pero realmente si nosotros pensamos en términos de bienestar laboral, eh, en cierta manera el nivel salarial que nosotros tenemos y las cosas materiales, sobre todo esto lo sugieren mucho los estudios de felicidad, sufren de algo que se llama habituación. Nos habituamos a las cosas. En otras palabras, la parte material, la parte salarial tiende a volverse paisaje. Una vez que logramos un incremento salarial, un incremento en cierta forma en algunos aspectos materiales de la vida, probablemente hay un impacto positivo al inicio, como cuando uno compra un carro nuevo o se compra una chaqueta nueva, pero si han pasado por esa experiencia, probablemente a un año después nos hemos habituado, nos hemos acostumbrado a esa chaqueta nueva, ya la chaqueta se volvió paisaje y ya el carro chévere, pero pues ya el carro se volvió paisaje, se volvió uno más del montón y probablemente no lo apreciamos igual a como lo apreciamos cuando lo habíamos comprado. Una forma de pensar en términos de la remuneración como salario fijo, esto es un factor higiénico. Es un factor que cuando no esté presente claramente genera mucho malestar, genera sentimientos de inequidad que son muy dolorosos, pero cuando está presente eventualmente tiende a volverse más paisaje que realidad, que impacto en este tipo de cosas. Es por eso que deberíamos pensar como un factor higiénico que necesariamente debe estar allí y que ojalá pues no se nos vuelva paisaje cuando lo tengamos y lo valoremos, lo apreciemos como las demás cosas de las cuales hemos hablado. Importante el nivel de seguridad, ahora que aquí seguridad física que nosotros tengamos en el trabajo. Las personas que se exponen a trabajos de alto riesgo, con gran exposición quizás a temas ya de seguridad física que pueden impactar la salud, claramente sufren un impacto negativo en el bienestar del trabajo por estas razones. Hay trabajos supremamente controversiales, pues no voy a entrar aquí en detalles, ustedes pueden pensar en muchos de ellos donde las personas se exponen muchísimo por niveles de salariales no necesariamente altos, con no suficiente protección y seguridad para el tipo de trabajo que hacen y asumen riesgos y exposiciones importantes en su salud. Este es un tema muy profundo del cual estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de trabajos dignos, de trabajos decentes que impactan mucho esta variable. Y claramente, pues algunas organizaciones, por la misma naturaleza eh, o el impacto pues de su razón social, de sus actividades, van a estar más expuestas a esto que otras y es un aspecto claramente importante para considerar. Resaltar, digamos, al final la importancia de los factores sociales, el tener sentido de pertenencia, el sentirse apoyado, el sentir esta confianza que uno puede tener tanto en su líder como en sus demás colegas, son aspectos especialmente críticos para el bienestar en el trabajo. Ahora, lo interesante de estos impulsores de los cuales hablábamos, en cierta medida, hay discrecionalidad de los administradores de cada una de estas organizaciones, del liderazgo de la organización, de poder impactarlas de alguna manera en la forma como diseñamos el trabajo, fundamentalmente en la forma como diseñamos el trabajo, en la forma
cómo compensamos a las personas, en la manera como nosotros nos aseguramos de que hayan oportunidades de desarrollo en la organización y de que demos mucha importancia a la estabilidad laboral, eh, que claramente en escenarios donde la situación financiera de la organización, la situación de la economía no es tan favorable, pues puede ser retador. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil sin duda alguna, pero sí, digamos, tomar conciencia de que estos son los impulsores que al final del día van a generar ese bienestar en la organización con las implicaciones que esto puede llegar a tener. Eh, Hablábamos de la importancia de diferenciar los impulsores quizás de lo que son las consecuencias del bienestar y un buen punto es cómo nosotros podemos ya generar intervenciones para mejorar el bienestar. Mucho se ha escrito de este primer bullet y probablemente estamos más familiarizados con él con las intervenciones directas. Cuando escuchamos o sabemos de muchos beneficios que se diseñan con esta intención como darle a las personas acceso a gimnasios, aplicaciones, por ejemplo, de mindfulness, que es algo que ha cobrado más espacio en el mundo corporativo, pues claramente son intervenciones directas, pero son intervenciones directas que van uno a uno, es decir, se impactan más individualmente y realmente estos programas, la investigación sugiere que no necesariamente han sido tan exitosos como uno hubiera esperado. De hecho, una parte importante de las preguntas que las organizaciones nos hacen es cómo hacemos para que la gente utilice más esos beneficios que les damos para bienestar, que vayan más al gimnasio, aquellas cosas que les damos. Y un poco la ironía es que probablemente las personas que menos necesitan de esto ya están habituadas a hacerlo y son las que terminan utilizando los beneficios cuando aquellas personas a las que uno quisiera impulsar, pues no necesariamente se van a sentir tan atraídas por esto. Pero bueno, igual es un aspecto importante que uno puede llegar a trabajar y lo coloqué de último, pero la salud mental es una prioridad fundamental cuando nosotros pensamos en las intervenciones que en un momento dado pueden llegar a ser directas en ese sentido. Cuando nosotros miramos la investigación general en bienestar, particularmente me refiero a la investigación de Richard Leyer y de Neff, eh, así como la situación de desempleo es uno de esas palancas, de esas variables que más impactan negativamente el bienestar, la salud mental es otra de esas variables que tienen un mayor impacto en el bienestar, en la vida en general y particularmente en el trabajo. Yo diría que particularmente desde antes de la pandemia, pero pienso que la pandemia quizás lo hizo más visible y al mismo tiempo le dio menos tabú, si se quiere, al poder hablar abiertamente de los aspectos de salud mental, ha permitido una mayor conciencia de las organizaciones en general de lo que puede llegar a impactar esta variable, no solo en el bienestar de las personas, sino en el bienestar de la organización. Crear ambientes que promuevan o que al menos no impacten de una forma negativa la salud mental, creando niveles de estrés innecesarios en las personas, puede ser algo importante para considerar. Y incluso si uno mira en los planes de salud actuales y de las medicinas prepagadas, pues ya los psiquiatras, por ejemplo, los psicólogos se han vuelto parte normal del ofrecimiento porque ya se reconoce la necesidad y el aporte que estas personas pueden llegar a ser sobre la salud mental. Hay diferentes investigaciones en cuanto a distintas aproximaciones, desde la psicoterapia, de cómo promoverlo. Lo que realmente sugiere la investigación es que en general son intervenciones que no tienen un costo alto en relación con los beneficios que realmente aportan para el bienestar de las personas. Ahora, las intervenciones indirectas que son realmente las que los gerentes, los administradores, los managers pueden realmente impactar, es cambiar, es trabajar directamente sobre esos impulsores del bienestar de los cuales estábamos hablando, donde el diseño del trabajo es fundamental, los horarios, las prácticas de gestión, el estilo de líderes que nosotros estamos promoviendo en la organización, las oportunidades de desarrollo para las personas, el procurar que el salario, los beneficios
estén en el nivel al menos higiénico, de que no si no van a generar particularmente una felicidad grande a largo plazo, pues asegurémonos que no sean fuente de malestar y de insatisfacción para las personas. Esas son las variables que realmente como managers podemos nosotros impactar en las organizaciones para asegurar eh, que ese nivel de bienestar puede llegar a crecer. Ahora, vamos a una parte muy interesante de la investigación en bienestar y este es el caso para las organizaciones, porque probablemente muchas personas y tal vez con todo lo que les he contado pueden recibir esto con algún nivel de escepticismo, como decir, ¿y yo por qué como organización o como manager yo debería preocuparme por estas cosas? ¿Cuál es el caso para hacer esto? Y hay un caso interesante, vamos a ver que no es el único caso y tal vez no el más profundo, y es que el bienestar en las personas, el bienestar en el trabajo tiene una conexión con el desempeño de la organización y particularmente a través de tres vías. Aumentar la productividad. Esto lo que nos sugiere es que personas con mayores niveles de bienestar son más productivas, tal vez valoran más su trabajo, se sienten más realizadas con lo que están haciendo, quieren aportar más legítimamente, son más creativas. Hay mucha investigación que sugiere una conexión importante entre las emociones positivas y nuestra capacidad para ser creativos, para ser propositivos. Y claramente hay una propuesta de valor para los empleados, para las personas, cuando nosotros nos preocupamos por generar bienestar en el trabajo, de ser un gran lugar para trabajar claramente. Esa es una variable que atrae talento y las personas quieren trabajar en lugares que tienen este tipo de reputación, así como tratan de evitar trabajar en lugares que tengan una muy mala reputación en términos del bienestar que pueden llegar a generar en las personas. Entonces, como estrategia de atracción y retención del talento, esto es importante. Hay casos que sugieren que hay ciertas variables o impulsores donde las personas literalmente pueden estar dispuestas a sacrificar salario por ofertas que tal vez monetariamente les pueden llegar más alta, por no perder la atmósfera de trabajo de su organización, por no perder el sentido de pertenencia que la organización promueve, su sentido de propósito, por no perder los managers o los líderes que tienen por el tipo de preocupación que genera en ellos, por las oportunidades de desarrollo. Todas estas cosas cuentan al final del día, requieren de perspectiva también. Muchas de estas cosas uno no las valora hasta que las pierde. Como alguien me dijo alguna vez, yo era feliz y no lo sabía hasta que dejé el lugar de trabajo en el cual estaba y entré en otro lugar totalmente distinto donde perdí muchas de estas cosas que infortunadamente se me habían vuelto paisaje. Pues ojalá la próxima vez que encuentres un lugar de trabajo que de estas cosas las puedas valorar y las puedas reconocer por el valor que tienen. Ahora, importante que cuando pensamos en el bienestar en el trabajo y desempeño, actuar sobre cada uno de los impulsores que habíamos visto puede llegar a tomar tiempo, ¿no? Uno no necesariamente va a obtener resultados inmediatos. Posicionar a la organización con una reputación de ser un gran lugar para trabajar, claramente es algo que toma tiempo. La organización pues debe ser muy consistente para lograr este tipo de posicionamiento en el mercado y claramente hay resultados que van a verse más en el largo plazo. Entonces, eso es importante entenderlo. Y en el caso del negocio hay una investigación bien interesante. De hecho, el libro, la recopilación de los profesores de Niven Ward dedican una parte a esto. Hay estudios que conectan los niveles de bienestar laboral con el valor de las compañías en el mercado. Una investigación interesante que sugiere que las compañías que tienen un mayor nivel de bienestar laboral, que hacen mayor esfuerzo en este sentido, ven reflejados estos esfuerzos en una mayor valoración del mercado. Incluso hay simulaciones de portafolios de acciones de compañías con mayores niveles de bienestar laboral y cómo se desempeña este portafolio en relación quizás con índices generales como el S&P 500 y uno encuentra unas comparaciones bastante interesantes. Pues los estudios al final del día pueden tener algunas limitaciones sin duda, pero es bien valioso, es bien interesante que la investigación pueda empezar a establecer este tipo de conexiones que sin duda hablan del caso de negocio para promover el bienestar en el trabajo
empresas con mayor nivel de bienestar también generan mayores retornos de inversión. Pero aquí es donde viene el comentario quizás más, eh, voy a hablarlo más filosófico, quizás el comentario o la mirada ética, si se quiere, hablemos de filosofía para no utilizar necesariamente esa palabra, es que realmente priorizar el bienestar en sí mismo es una sólida razón si nosotros lo miramos desde la perspectiva humana, desde la perspectiva de lo que para nosotros significa eh, eh, ser responsables por el liderazgo de seres humanos, de otras personas como nosotros, que claramente cuando uno piensa al final del día, uno podría decir que el propósito último es tal vez pensar, obviamente aquí estoy entrando en discusiones filosóficas que ya llevan varios siglos en discusión, pero uno podría pensar que al final del día el bienestar, la felicidad, pues puede ser el sentido último, ¿no? Naturalmente entendiendo todos los aspectos que están allí asociados, pero pues además de esto también hay una razón empresarial convincente para poder, poder hacerlo. Ahora, ¿qué podemos decir del futuro del trabajo bajo la que más visibilidad ha tenido recientemente sobre la generación de empleo a largo plazo e impacto presente sobre el tipo de trabajos que las organizaciones van a seguir ofreciendo o van a dejar de ofrecer? Eh, Eh, Rafael, claro, ¿sí? ¿qué? Se dejó de compartir la presentación, Ah, perdóname un segundo. pero fue hace 15 segundos. Ah, bueno, menos mal, me avisaste. Salto. Sí, sí, sí. Vamos a volver a presentar. ¿Me avisas? ¿Allí la ven? Sí, ahora se puede. Exacto. Ya, perfecto. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Eh, entonces, claramente la automatización puede afectar negativamente el bienestar si hay tareas de las que nosotros disfrutamos, que son significativas, que terminan siendo reemplazadas quizás por esta tecnología y si al final del día esta automatización va a implicar que vamos a tener menos interacciones sociales, pues de acuerdo con lo que hemos visto y hemos compartido. eh, la automatización en sí, si tiene este tipo de impacto, pues claramente puede ser algo negativo, pero también, digamos, está el upside del lado positivo. También la automatización puede liberar tiempo para actividades que para nosotros son más satisfactorias, quizás en las que al final del día podemos proveer más valor. Eh, Hay mucha discusión, particularmente en lo que la inteligencia artificial está generando en lo que se llaman los trabajos de nivel de entrada, entry level, eh, porque algunas de estas actividades en las que uno podría apoyarse en la inteligencia artificial son cosas que quizás personas en roles más junior de la organización típicamente era en lo que apoyaban. Hoy día la inteligencia artificial en cierta medida puede hacer muchas de estas cosas y hay ya alguna evidencia de que este tipo de trabajos de nivel de entrada se están viendo impactados. Esto claramente tiene un impacto sobre nuestra población más joven que está empezando a a comenzar su carrera y tiene impacto en las organizaciones también porque estos trabajos de nivel de entrada son importantes para empezar a identificar talento, atraer talento que puede llegar a tener el potencial para crecer en la organización y el día de mañana ser sucesores de cargos de alta dirección. Entonces, en cierta medida, la organización también está dejando de atraer y de incorporar talento en la organización que puede llegar a tener un potencial interesante. Entonces, no pretendo traer la solución a esta discusión y a este dilema. Es algo que está ocurriendo. Pero al final del día, esta es una discusión también interesante porque lo importante es cómo estamos nosotros tomando esas decisiones sobre tecnología y diseño del trabajo. Claramente, si nosotros tomamos esas decisiones únicamente desde el punto de vista
eficiencia, de reducción de costos y no incorporamos la variable humana en esta ecuación que sin duda es la más importante al final del día, podemos llegar a tomar decisiones que pueden llegar a ser muy malas y desastrosas, que probablemente a corto plazo pueden tener un, si se quiere, un impacto positivo, pero interesante es preguntar si a largo plazo esto a dónde nos va a llegar como organización, como lugar para trabajar, donde vamos a necesitar seguir generando ventajas competitivas y al final del día las personas. El talento es la fuente al final del día de todos estos aspectos que nos van a llevar. Entonces, digamos que el impacto puede llegar a ser mixto, pero es interesante. Un impacto bien intencionado, bien direccionado, puede llegar a terminar siendo al final del día tener impactos positivos sobre el bienestar. Eh, Hola, se quedó como sin señal. Y necesariamente cuando pensamos en nivel de empleo y de trabajo, no es solamente pensar en nivel de grandes números, hay que pensar en la calidad de los trabajos que se están creando, se están destruyendo como un factor mucho más detallado del impacto que la política económica puede tener aquí. Y claramente para quienes son economistas y entran en esta discusión, sabemos que hay esta discusión, estos trade-offs entre inflación, nivel de precio y desempleo, es algo que se ha vuelto muy importante, muy vigente, ha tenido mucha visibilidad en países particularmente como Estados Unidos con las decisiones de la Reserva Federal. Claramente la inflación, como todos lo sufrimos también en su momento, particularmente luego de la pandemia, también tiene un impacto negativo en las personas, pero al final del día la pregunta es, bueno, ¿y ese impacto negativo comparado con un mayor desempleo, con perder los trabajos, cómo se vería? No pretendo tener una solución, pero sí son reflexiones importantes cuando lo pensamos desde el punto de vista de bienestar. Lo que nos sugiere esto es que es importante defender el empleo y ojalá promover la alta calidad en el empleo si queremos tener indicadores de bienestar. Y bueno, hay un caso importante para que las organizaciones prioricen de manera proactiva el bienestar de las personas como un imperativo estratégico para el éxito sostenible a largo plazo. Em, Tal vez aquí entonces me voy a detener. Perfecto. Mira que, Igual, ¿sí me escuchas, solo... Rafael? Sí, Juan Carlos, dale adelante. Ok, ok. No, 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 gracias. Sino que se te fue la presentación ahora como hace como 30 segundos, no sé, pero igual, ya estabas dando las conclusiones. Perfecto. Así es, ya aquí con esto terminaría la presentación. Claramente, este es un tema muy grande. Yo, con el tiempo pues, que tuvimos, aproveché para dar, si se quiere, un brochazo de todos los temas que están siendo hoy día cubiertos por la investigación. Y de todas maneras, los materiales o las referencias que les coloqué al principio de la presentación son importantes para quienes quieran profundizar sobre esto. Si ustedes entran al Center for Economic Performance de London School of Economics, van a encontrar papers que conectan con esta investigación, así como el centro de Oxford del profesor Deneuve y el libro de Bienestar en el Trabajo y de Bienestar General en la Economía van a dar muchos de estos aspectos. Entonces, tal vez esa sería la forma como cerraría la presentación. Si hay tiempo para alguna pregunta, algún comentario, Juan Carlos, Sí, pues te lo gracias, gracias, Rafael. Sí, no, muy importante y muy interesante lo que nos has compartido desde la evidencia también empírica, de acuerdo a los estudios que hay, igualmente las demostraciones frente al bienestar.
desde el punto de vista de que es bien interesante, ¿no? La importancia del trabajo para el bienestar, porque Ya, a veces uno escucha o las expresiones son de que, ay, sí que tengo trabajo, ¿no? Sí que hay trabajo, o sea, pero la pregunta es, bueno, ¿qué pasaría si no tuvieras esos quehaceres? ya, ¿Mm? gran Exacto, o sea, reflexión. claro, ¿qué pasaría? Porque a veces, digamos que también elementos interesantes allí es como como un trabajo de calidad. Ya, Alguien podría decir, oye, prefiero quedarme en mi casa haciendo otras labores que como la calidad de trabajo que tengo, a ya, pesar de que reciba una remuneración, ¿no? Dice, ya. más bien me llena más otro tipo de actividades. Qué interesantes. Hay aquí una pregunta de María Camila, Sí. donde dice, ¿podrías darnos ejemplos de indicadores de gestión medibles sobre, abre comillas, bienestar en el trabajo, cierra comillas, que permitan tener un retorno a la inversión de la compañía con Ya. impacto positivo para la misma? O sea, como algunos indicadores sobre bienestar y su impacto como retorno de la inversión. Allí tal vez para ese detalle me remitiría a la investigación, pero podría hablar de prácticas que están cada día más presentes. Los estudios que se hacen anualmente de clima laboral, los estudios de engagement, no voy a hablar particularmente de Great Place to Work, hay algún nivel de discusión sobre esto, pero lo que yo podría decirles es que los estudios anuales o semestrales que las organizaciones hacen del nivel de clima laboral, recuerden que el clima laboral, el tipo de atmósfera de trabajo que la organización genera, la calidad de los líderes, son temas que las organizaciones están midiendo de una manera periódica y más ve uno que estos indicadores se vuelven parte de la gestión de desempeño tanto de los presidentes de las compañías como de los demás líderes. Entonces, un ejemplo tangible para esa pregunta que nos hace María Camila, ¿verdad, Carlos? Sí, María Camila. Es pensar en estos estudios cuando están conectados desde esa perspectiva. No diría necesariamente que los estudios de engagement y clima laboral hagan esta conexión directa con el desempeño de la compañía. Estas son cosas que uno puede apreciar más a largo plazo. Yo igual ahora en un momento les voy a compartir la presentación, Juan Carlos, te la envío y Ok. allí pues pueden encontrar referencias de este tipo de estudios. Pero intuitivamente, si has vivido situaciones en que las personas dejan la organización por un defecto de mal clima, a la organización le cuesta atraer talento, uno de alguna forma empieza a percibir de una forma más empírica, más intuitiva, el impacto que esto puede llegar a tener en el desempeño del trabajo, el desempeño de la organización. Pero por ahora pues daría esos ejemplos. De acuerdo. Mira que hay algunas, o sea, que nos indicas es de que igualmente esos, tanto, yo lo entiendo como unas jerarquías, como unas categorías, ¿no? Que uno podría decir la salud laboral, después Ok, como el bienestar ya, y finalmente la calidad de vida, ¿no? O ok, sea, yo creo que debe ser parte del engranaje estratégico de la empresa. ya. Y no solamente esos elementos, como lo nombrabas, no solamente de esos factores higiénicos, porque ya Ujú. deben ser, ya deben estar, sino buscar hacia esos otros elementos más intrínsecos, como lo explicabas, ¿no? Al principio, más motivacionales. Ya. Esa es una gran reflexión. Y al final, para la pregunta que nos hace María Camila, tal vez al final voy a adjuntar uno de los papers en particular que hace estas conexiones. Lo interesante pues es el lugar de donde uno hace esto, porque desde el punto de vista del sentido de propósito de la organización puede buscar
promover esto sencillamente porque es lo correcto, esto es lo correcto, es lo que deberíamos hacer realmente como organización y este impacto sobre el desempeño es un resultado de hacer estas cosas. Entonces, ahora al final yo voy a adjuntarles algunos papers, en particular estos que hacen esta conexión entre valor de mercado y bienestar para poder responder esa pregunta que nos hace María Camila. Bien interesante. Bueno, pues Rafael, yo creo que nos has hecho como un barrido muy importante desde las investigaciones, las realidades, las tendencias, cómo el bienestar igualmente se empieza a impactar, cómo a veces puede reñir hoy esas inversiones que estoy viendo una investigación de ustedes, de Conferri, Ujú. acerca de cómo algunos, no recuerdo el porcentaje, de ejecutivos a nivel mundial valoraban más como la importancia de la inteligencia artificial Sí, que como la gestión del bienestar, como la gestión de las emociones, como esas habilidades blandas, ¿no? O así es. sea, que era como una alerta, en el sentido de que hacia dónde están como dirigiendo las acciones, ¿no? Más en lo técnico que lo realmente en esas habilidades blandas. Esa es la alerta, Juan Carlos, es la palabra que yo describiría también. Y va al final de que la tecnología es algo que debería estar al servicio de la organización y del talento, ¿no? No al Claro, revés, no al revés si queremos organizaciones realmente sostenibles y exitosas a largo plazo. Coincido contigo, es una alerta. así es. Y hay una última pregunta ya para cerrar. Dice, Sí. Janet Head, buscar la certificación de Great Place to Work puede restarle objetividad al propósito real de mejorar el clima laboral. Wow, esa es una pregunta muy profunda. Comprometedora. Comprometedora, como Conferri no puedo opinar sobre eso. Sobre eso para no, pero mira, yo creo que al final del día, eh, ¿cuál es la intención que nosotros tenemos detrás de esto? ¿Por qué estamos nosotros haciendo este tipo de cosas y buscando esas encuestas? Al final del día, es algo que va a ser un maquillaje superficial, que vamos a hacer algunas cosas en corto plazo para mejorar allí, o realmente la intención de esto es una intención genuina de mejorar la atmósfera de trabajo de la organización, el clima laboral, de crear un mejor lugar para trabajar, como su nombre sugiere. Entonces, es muy importante, pues la forma como lo respondería es cuál es la intención de las personas que están lanzando estas encuestas, no solo la de Great Place to Work, sino cualquier otra. Yo he escuchado testimonios de, pues todos sabemos cómo es la subjetividad de los seres, de nosotros como seres humanos, que justo una semana antes hacen una gran fiesta, hacen una cantidad de actividades para que las personas califiquen mejor la encuesta, pero a ver, eso pues claramente es un tema que no es de fondo ni es estructural. Es como cuando las personas saben que les van a hacer un 360 y de pronto la persona que nunca saluda a nadie de repente es amabilísimo en las mañanas, eh, y una vez que se hace la encuesta ya volvió otra vez a su... A su estado Entonces, normal. claro, entonces yo creo que esa es la reflexión, más allá de hablar de Great Place to Work, la organización es cuál es la intención real que estamos teniendo y si es algo que realmente estamos buscando genuinamente impactar a largo plazo o es sencillamente un tema cosmético, como que dice, marcar la cajita, cumplí, lo hice y ya. Claramente eso no es lo que quisiéramos que sucediera. De acuerdo, ¿no? Que sea más un tema de propósito realmente, ¿no? O sea, eso es como, en estos días hablando con algunas personas de empresas familiares, entonces decíamos, bueno, cuando a veces en un almuerzo, en una reunión familiar se habla del propósito de la empresa. O sea, Ya, bueno, ¿cuál es el propósito? Y no solamente de dónde van a ser las vacaciones. ya, ya, ¿De de acuerdo? acuerdo. La, la alta Esa dirección es de la una muy empresa. buena analogía. De acuerdo. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Quiero mostrarles perdón, aquí voy a compartir un momentico mi pantalla. A ver aquí, vamos a ver, este, si están observando, si se observa, ¿de acuerdo?
Ese es un reconocimiento, Rafael, Muchas que lo gracias, Juan hacemos desde la Carlos. Facultad de Ciencias Empresariales y Jurídicas, donde otorgamos este reconocimiento a Rafael Ortega por su destacada participación como ponente en esta conferencia del bienestar en el trabajo. Los impulsores, la medición y el impacto, y cómo impacta todos estos elementos a la estrategia del desempeño de la organización. Celebrada el 21 de octubre, ahí está pues como director de la maestría y la especialización, Rafael. Te Muchísimas gracias, agradecemos Juan mucho, Carlos. Aprecio mucho. eh, te agradecemos mucho por parte de la universidad y bueno, sé que tendremos más espacios como estos, tanto virtual, híbridos o presencial y bueno, a ver si nuestros asistentes nos hacen una señal de vida. Aquí estamos muy juiciosos, aprendiendo mucho. Ay, Paola, qué bueno, qué chévere, qué grato Muchas verte. gracias, doctor, por toda su María, experiencia aquí vivida. Con el Julie, mayor gusto. Muchas qué gracias a bueno, ustedes por asistir. excelente. Entonces, Rafael, agradecerte, sabemos que también has tenido una gran agenda, gracias por tu tiempo, tu generosidad con el conocimiento y te agradecemos muchísimo por todos esos conocimientos y bueno, seguimos en contacto. Por supuesto, Y gracias a seguiremos en todos los contacto, Juan asistentes. Carlos. Con muchísimo Ok, gusto. Que estén muy bien. Buenas noches. que les vaya muy bien a todos, hasta luego. Muchas gracias, Buenas feliz noches, noche. gracias. Gracias, Gracias. Buenas noches. buenas noches a todos.